Shalom, shalom, queridos Sahim, Behayot, Haverim, Behaverot, muchas verajot para cada uno de ustedes. Quienes saluda pues en esta hora, su Aj Nelson Méndez, desde Tegucigalpa, Honduras, y pues continuando con lo que es esta serie de enseñanzas de la divinidad de el Mashiach. Y pues ya hoy, o esta pues es la quinta parte de este bello tema. Esta es la quinta parte. Hemos elaborado 4 partes y con esta pues ya es la quinta parte, ¿no? Y siempre agradeciendo a nuestros Roim, a Jarón y a Araceli de Morales, que hacen posible que podamos llegar a ustedes a través de Radio Shalom, y pues que sean dado a conocer, ¿no? Estas enseñanzas sean dadas a conocer a través de Radio Shalom y en la Keilah Yehoshua también, a la cual pertenecemos, y pues que llegue a todos ustedes en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes, esta preciosa enseñanza que estamos llevando para todos ustedes. Y pues es muy hermoso este tema, y vamos a continuar entonces con este tema ya en la quinta parte. Vamos a leer lo que es en el Brit Hadasha, y donde nos quedamos en la cuarta parte, y es en el libro de Matíahu, en el capítulo 24 y en el versículo 36. Vamos a leer desde el 35, y nos dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los Shamaim o de los Shamaim, sino solo mi Abba. Así que decíamos, vamos entrando ya en materia porque el tiempo pues es oro, ¿no? Entonces decíamos al terminar la cuarta parte, de que muchos dicen, bueno, ¿cómo es que él es el Elohim, ¿verdad? ¿Cómo es que es Elohim? ¿Cómo es que es Jehová mismo? Si él mismo dijo estas palabras. ¿Y qué fue lo que dijo? Él dijo, bueno, pero del día y la hora nadie sabe, hablando de su venida, ni aún los ángeles de los cielos, no, sino solo mi Padre. Entonces dice muchos, si él dijo estas palabras, es porque él y el Padre no son el mismo. Y esa es una de las de los que refutan de que Yeshua sea divino, ¿no? Esa es una de las cosas o de los versículos que ponen para refutarlo, pero nosotros sabemos, como explicaba al final de la cuarta parte de esta enseñanza de la divinidad del Mashiach, nosotros sabemos de que pues él como hombre iba recordando toda la divinidad que había tenido con el Padre allá en los Shamaim, en la gloria Shejinah que tenía con el Abba. Y pues él estaba recordando a medida que iba creciendo, él iba recordando. Y para esta época pues él ya prácticamente recordaba todo. Pero ¿por qué dijo así entonces si ya prácticamente recordaba todo? Porque recuérdese que él todavía no había resucitado y todavía no estaba en su cuerpo glorificado con todo el esplendor y la gloria que ahora tiene con el Abba. O sea, ahora, en este momento, él tiene conocimiento del tiempo de su venida. Cuando estuvo acá como hombre, pero como 100% hombre, pero recordemos
que ese concepto no es del todo equivocado en el cristianismo, 100% hombre, pero 100% Elohim, 100% Dios. Entonces, como hombre, él en ese momento dijo así porque era una realidad. Él estaba en esta tierra y no tenía esa gloria que había tenido antes. Recuerde que él se había despojado de esa gloria para venir a morir por todos nosotros. Ahora él ya tiene esa gloria una vez más. Él ya tiene esa gloria con Jehová y ahora él tiene conocimiento de su venida, solo que es paciente, es misericordioso para con todos nosotros, como dice el apóstol, el Sheliach Kefa, o Pedro, ¿verdad? Esperando que todos lleguemos al arrepentimiento. Muy bien. Pero respecto a este tipo de preguntas y refutaciones, por llamarlo de alguna manera, que hay, ¿no?, de aquellos que no creen en la divinidad del Mashiach, eso pues lo estaremos viendo más adelante en la siguiente parte de esta enseñanza, que va a ser la última, si Jehová así lo permite. Hoy quiero que nos enfoquemos en algo muy importante. Hemos visto la divinidad del Mashiach en lo que es la Torá, en lo que es todo el Tanaj, en los Tehilim, ¿verdad? Recuerda, hablamos en la enseñanza pasada que cuando habla la sabiduría era él. Bueno, hemos estado enseñando de la divinidad del Mashiach en el Brit Hadasha, y mencionamos también la divinidad del Mashiach, ¿no?, que menciona el libro de Enoch. Y precisamente quiero hablar hoy de cómo se habla de la divinidad del Mashiach en los libros mal llamados apócrifos. Y uno de ellos es pues el libro de Enoch, y vamos a ver qué fue lo que vimos en las enseñanzas pasadas respecto de lo que dice pues Enoch, ¿no? Lo que dice respecto a lo que es la divinidad del Mashiach. Y pues vamos a leerlo nada más porque ya explicamos un poquito de esto en una de las enseñanzas de este bello tema, pero vamos a leer lo que dice Enoch en Enoch capítulo 46, verso 1 al 6. Hoy nos vamos a enfocar entonces en los libros mal llamados apócrifos, donde se habla de la divinidad del Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que dice el libro de Enoch? Que lo vimos en una de las enseñanzas pasadas en este tema, la divinidad del Mashiach. Bueno, miremos en Enoch capítulo 46, verso 1 al 6. Nos dice: allí vi a alguien que tenía una cabeza de los días y su cabeza era blanca como lana. Con él había otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre. Y ahí está hablando del Mashiach. Y su cara era llena de gracia como la de los santos ángeles. Le pregunté al ángel que iba conmigo y que me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este hijo de hombre: ¿quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va con la cabeza de los días? Obviamente la cabeza de los días es Jehová. Me respondió y me dijo: este es el hijo del hombre que posee la justicia y que con quien vive la justicia, y que revelará todos los tesoros ocultos, porque el Adón de los espíritus lo ha escogido y tiene como destino la mayor dignidad ante el Adón de los espíritus juntamente y por siempre. El Hijo del Hombre que has visto levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos, y a los fuertes de sus tronos. Desatará los frenos de los fuertes y les partirá los dientes a los pecadores. Derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque ellos no le han ensalzado y alabado, ni reconocieron humildemente de dónde les fue otorgada la realeza. Le cambiará la cara a los fuertes, llenándolos de temor. Las tinieblas serán su morada y los gusanos su cama, y no tendrán esperanza de levantarse de esa cama, porque no exaltaron el nombre del Adón de los espíritus. Esto lo dice el capítulo 46, verso 1 al 6 de Enoch, pero también recuerde que miramos lo que decía el capítulo 48, en su verso también 1 al 6, y que leímos lo siguiente, dice así, vamos a leerlo una vez más, recapitulando
lo que dice Enoc, un libro apócrifo sobre la divinidad del Mashiach. ¿Qué dice entonces? Dice, en este lugar vi la fuente de la justicia, la cólera inagotable y en su alrededor había muchas fuentes de sabiduría. Todos los sedientos bebían de ellas y se llenaban de sabiduría y habitaban con los santos, los justos y los elegidos. En ese momento ese hijo del hombre, ahí está el Mashiach nuevamente, fue nombrado en presencia del Adón de los espíritus y su nombre ante la cabeza de los días. Ya antes de que el sol y los signos fueran creados, escuche esto, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su Shem fue pronunciado ante el Adón de los espíritus. Qué precioso. Y nos sigue diciendo el verso 4, Él será para los justos un bastón en el que puedan apoyarse y no caer. Será luz para las naciones y esperanza para los que sufren. Verso 5, todos los que habitan sobre la tierra se posternarán y lo adorarán, alabarán, bendecirán y celebrarán con canciones al Adón de los espíritus. Por tal razón ha sido él elegido y reservado ante él, ante el Abba, desde antes de la creación del mundo y para siempre. Así que esto es lo que dice Enoc en su capítulo 46, en su capítulo 48, en sus versos 1 al verso 6. Y pues ya explicamos en una de las enseñanzas pasadas, ¿no?, sobre esto, pero acá entonces vemos así, recapitulando entonces, que está hablando de nuestro Mashiach, Yehoshua. Y como dice acá al final que hemos leído, que se le va a adorar, se le va a alabar, que se va a bendecir su nombre con celebración, con canciones, al Adón de los espíritus, o sea, alaba. Pero ¿por qué el alaba acá no se enoja? ¿Por qué no se molesta? Si la adoración es solo para él, incluso uno de los mandamientos dado a Moshe en Éxodo, ¿no?, hablando de los 10 mandamientos, como se conocen, ¿no?, los 10 mandamientos, que en realidad son las 10 palabras mayores, o bueno, pero sabemos que hay más mandamientos, a eso me refiero. ¿Y qué se dice? ¿No? Se dice ahí en uno de los mandamientos que solo a él hay que adorarle. Pero ¿por qué él no se molesta acá? Porque el Mashiach o porque él, el Abba, comparte la divinidad con el Mashiach, con nuestro Mashiach Yehoshua. Bien, pero miremos más sobre la divinidad del Mashiach en los libros apócrifos. Recuerde usted que nos enseñaron mal. Los libros apócrifos en realidad pues significa lo escondido para nuestros hijos. Y a nosotros se nos enseñó mal. Y se nos enseñó que eran prohibidos. Y estos libros fueron quitados quitados por el rabinato de lo que es el Tanaj. Deberían de estar ahí. Por eso debemos de estudiarlos. Los quitaron los rabinos, porque no les convenía que estuvieran ahí. Así que los quitaron ellos, no Jehová. Jehová nunca los quitó. Y nosotros pues debemos de estudiarlos. Y por eso estamos viendo ahora en esta quinta parte de la divinidad del Mashiach en estos libros apócrifos. Y vamos a ver entonces lo que es que dice el primer libro de Adán también. Está el primero y segundo libro de Adán, pero vamos a leer únicamente algunos pasajes donde el primer libro de Adán nos habla de lo que es la divinidad de el Mashiach. Y vamos a ver en el capítulo 3, y vamos a estar viendo en el versículo 4 al 6. ¿Y qué nos dice el versículo 4 al 6 del primer libro de Adán, versos 4 al 6? Nos dice así: Adán estaba pensando que solo habría 5 días y medio desde él hasta el fin del mundo. Y Adán gritó y oró a Elohim para que se le explicara esto.
Entonces Elohim, y cuando se habla de Elohim está hablando de Lava, está hablando de Jehová, como conocemos. Entonces Elohim, dice el verso 6, en su misericordia para con Adán, que lo hizo a su propia imagen y semejanza, le explicó que esos 5 días y medio son realmente 5.500 años y cómo es que vendría y lo salvaría a él y a sus descendientes. ¡Wow! Tremendo. Se lo leo nuevamente. Dice el verso 6 del capítulo 3 del primer libro de Adán. Dice, entonces Elohim, entonces Jehová, en su misericordia para con Adán, que lo hizo a su propia imagen y semejanza, le explicó que estos 5 días y medio son realmente 5.500 años y cómo es que vendría y lo salvaría a él y a su descendencia. Así que aquí hay la historia de cómo Adán pensaba que Jehová le había hablado de 5 días y él pensaba que eran literales. Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que quiero que resaltemos acá y quiero que pongamos atención es a que dice claramente que entonces Elohim en su misericordia para con Adán, que lo hizo a su propia imagen y semejanza, le explicó que estos 5 días y medio son realmente 5.500 años y dice, ¿y cómo es que vendría y lo salvaría a él y a sus descendientes? ¿Quién vendría? Jehová. ¿Y pero quién fue el que vino? ¿Quién fue el que vino a morir por los descendientes de Adán y Java? Y por Adán y Java y por nosotros, pues, fue nuestro amado Yeshua. Pero acá está diciendo Jehová, yo voy a ir a salvarlos. ¿Y fue quién que vino? Nuestro amado Yeshua fue el que vino. Pero Jehová dice acá, yo voy a ir. Así que usted ve ahí la divinidad del Mashiach. Porque Jehová está diciendo, yo voy a ir. Y vino nuestro amado Yeshua. Por eso es que, vuelvo y repito, Yeshua dijo, mi Abba y yo uno somos. El Padre y yo uno somos, dijo nuestro amado Yeshua. Le muestro más. Siempre en el primer libro de Adán, en el capítulo 14, verso 2 al verso 6, vamos a ver. Siempre el primer libro de Adán. Entonces, vamos a ver qué nos dice ahora en el capítulo 14, verso 2 al verso 6. Y nos dice así, entonces el Elohim misericordioso, bueno y amante de los hombres, miró a Adán y a Eva y vio que habían celebrado una ofrenda con su sangre, sin que él se los hubiese ordenado, y se agradó aceptando sus ofrendas. Y Elohim envió desde su presencia un brillante fuego que consumió la ofrenda. Él saboreó lo dulce de su ofrenda y les mostró misericordia. Ahora sigue diciendo el verso 4. Nos dice, luego vino la palabra de Elohim a Adán y le dijo, oh Adán, ¿cómo has derramado tu sangre así? Escuche cómo le dijo, oh Adán, como has derramado tu sangre así, yo también he de derramar mi sangre cuando me haga carne y camine en medio de tu descendencia. Y así como moriste, yo también moriré, y así como construiste un altar y ofreciste sangre, yo también levantaré un altar y ofreceré mi sangre en él, así como ofreciste tu sangre. Y como me demandaste el perdón a través de la sangre, yo también voy a hacer que con mi sangre reciban el perdón de los pecados. Qué tremendo lo que estamos leyendo. Y dice, y borren las transgresiones que cometieren contra mí. Verso 6, y ahora, he aquí, he aceptado tu ofrenda, oh Adán, pero los días de la alianza que he dicho, estoy obligado a cumplir, y cuando se cumplan, entonces te voy a traer de vuelta al jardín, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Te voy a traer de vuelta, le dice, al jardín. Muy bien, entonces, cuando se habla de Elohim, todos sabemos que cuando se habla de Elohim en lo que es el primer pacto y en los libros
apócrifos que fueron quitados del Tanaj por el rabinato, pues está hablando de Jehová. Y aquí Jehová le dice a Adán, porque hay una historia acá, ¿no? Para que usted medio entienda, Adán se había tirado de la cima de una montaña y había caído prácticamente muerto, pero Jehová no permitió y lo levantó. Entonces él ofreció sacrificio de sangre. Y ahí es cuando Jehová dice que le agradó. Y dice Jehová, y dice claramente que así él también va a derramar su sangre. Cuando dice en el verso 4, yo también dice, he de derramar mi sangre cuando me haga carne y camine en medio de tu descendencia. Ajá, y así como moriste, yo también moriré, y así como construiste un altar y ofreciste tu sangre, yo también levantaré un altar y ofreceré mi sangre en él. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderosa palabra estamos leyendo! Estas son pruebas irrefutables en los libros que fueron quitados del Tanaj por el rabinato. Son pruebas irrefutables de la divinidad del Mashiach, de nuestro Mashiach Yehoshua, de nuestro Mashiach Yeshua. Y vemos acá cómo Elohim, que sabemos que en todo el Tanaj y en todos los libros del primer pacto, en los escritos, siempre se refiere a Jehová. Y vemos acá entonces cómo Elohim, Jehová mismo dice, yo iré, así yo iré también, y derramaré mi sangre cuando me haga carne. ¿Y quién fue el que vino y derramó su sangre? Y se hizo carne. ¿Quién fue? Lo dice Yohanan, en la besora, en Yohanan, lo dice que él se hizo carne y vino a morir por todos nosotros, Yeshua, nuestro Mashiach. Esta es la divinidad de nuestro Mashiach. Esta es la divinidad del Mashiach que usted y yo adoramos, Yehoshua, del que alabamos, Yeshua, nuestro Mashiach. ¡Qué tremendo! Estamos leyendo escrituras que tienen una profundidad grande, mis hermanos, y que solo el que no quiere pues entender, el que cierra sus oídos, pues es el que va a negar lo que estoy viendo acá, lo que estamos viendo acá. Así que espero que esté comprendiendo. Ya entonces leímos en Enoc, a grosso modo, rápidamente, porque habíamos hablado en una de las enseñanzas de este tema, de lo que menciona el libro de Enoc, de la divinidad del Mashiach, pero ahora estamos viendo en el primer libro de Adán, y estamos viendo, mis hermanos, cómo nos habla el primer libro de Adán, cómo nos está hablando el primer libro de Adán. Bueno, esto que estamos leyendo, bueno, ya le leí el capítulo 3, versos 4 y 6 del primer libro de Adán. Y pues le leí el capítulo ahora 14, versos 2 al 6. Y pues también vamos a mirar qué nos dice el capítulo 49. El capítulo 49, ¿no? Vamos a leer también qué nos dice del primer libro de Adán. Porque necesitamos pues seguir viendo lo que nos están diciendo estos libros apócrifos, mis hermanos, o mal llamados pues apócrifos. Necesitamos seguir viendo, ¿no? Porque es muy hermoso, muy interesante y muy hermoso lo que nos ha dicho ahora el primer libro de Adán, hasta donde vamos leyendo. Así que quien quiera cerrar sus oídos, como digo, pues puede cerrarlos, pero estamos viendo lo que nos está diciendo. Bueno, le leí, mis hermanos, creo que aquí la cita se las dije mal. Leí primero el capítulo 3, verso 4 al 6, y
Luego les leí el capítulo, no fue el capítulo 14, sino que fue el capítulo 24, perdón, verso 1 al 6, verso 1 al 6. Así que hemos leído el capítulo 3, repito, voy a hacer ticún acá porque no fue el capítulo 14 que leí, ahorita lo vamos a leer. El capítulo que les leí fue el 24, ahorita por último, verso 1 al 6, y le había leído el capítulo 3, verso 4 al 6. Repito, ¿verdad? Para que no se vaya a confundir ahí, hago ticún porque había leído el 24, no el 14. Ahí que un error de ojo ahí, ¿no? Bien, entonces leímos primero el capítulo 3, verso 4 al 6 del primer libro de Adán. Y ahorita acabamos de leer el capítulo 24, verso 1 al 6 también. Ahora sí, vamos a leer el capítulo 14, verso 2 al 6. Vamos a leer el capítulo 14, verso 2 al, al 6. Muy bien. ¿Qué nos dice entonces el capítulo 14? Ahora sí. Nos dice verso 2 al 6. Nos dice de la siguiente manera. Pero el Adón Elohim dijo a Adán: de hecho, yo te digo que esta oscuridad pasará sobre ti todos los días que he determinado sobre ti, hasta el cumplimiento de mi pacto, cuando te traiga de vuelta a este lugar, y tendrás una casa de luz que durará por siempre, y en ella no habrá oscuridad. Yo te llevaré al reino de los Shamaim. Luego dice el verso 3. Una vez más dijo Elohim a Adán: toda esta miseria que ha caído sobre ti a causa de tu transgresión no te libra de la mano de Hasatán, ni te puede salvar. Pero yo, verso 4, lo haré. Yo te salvaré. Otra vez Elohim, que Jehová, escucha, está hablando y dice, pero yo, en el verso 4, el capítulo 14, pero yo lo haré, yo te salvaré cuando baje del cielo y me convierte en carne como la de tus descendientes, y sufriré de lo mismo que tú sufres, y entonces esta oscuridad que ahora sientes es esta cueva, yo la llevaré a la tumba cuando venga entre tus descendientes. Verso 5, y yo, que estoy sin años, escuche lo que Jehová está hablando. Y dice, estamos leyendo el capítulo 14, verso 2 al 6 del primer libro de Adán. Este es el capítulo 14. El anterior que le leí entonces fue el capítulo 24, ¿verdad? Verso 1, verso 2 al verso 7. Estamos ahorita entonces leyendo el capítulo 14, ahora sí. Y vamos a ver qué nos dice el verso 5. Dice, y yo, escuche, que estoy sin años, estaré sujeto a la cuenta de los años, de los tiempos, de los meses y de los días, y voy a ser contado como un hijo más de los hombres, con el fin de salvar. Dice el verso 6, y Elohim dejó de hablar con Adán. Poderosa escritura, mis hermanos. Y Elohim dejó de hablar con Adán. ¿Cómo estaba diciendo Elohim? Jehová estaba diciendo, yo, que estoy sin años, estaré sujeto a la cuenta de los años cuando vaya a salvarte. Estaré sujeto a los tiempos, a los meses y a los días, y voy a ser contado como un hijo más de los hombres. ¿Con el fin de qué? De salvarte. Y pues de esto tenemos la referencia en el Brit Hadasha, ¿no? Tenemos la referencia sobre este texto que habla acá, el primer libro de Adán, capítulo 14, verso 5 y 6, que hemos leído al final. Sobre este texto hace la referencia en el Brit Hadasha, en Yohanan, en la Besora, Yohanan, capítulo 12 y verso 46. ¿Y qué nos dice? Dice de la siguiente manera, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y es que esa luz es nuestro Mashiach. Y ahí usted está viendo entonces, esta es solo una referencia que puse, ¿no? Pero miramos entonces en los versos que hemos leído en el capítulo 14, el verso
2 al verso 6, que Jehová mismo dice: yo voy a estar sujeto a los años, voy a estar sujeto a los tiempos, a los meses, a los días, y voy a ser contado como un hijo más de los hombres. Y otra vez, ¿quién fue que fue contado como un hijo de los hombres y vino? Fue nuestro amado Yehoshua, nuestro amado Yeshua. Allí miramos entonces la divinidad de nuestro Mashiach. Vamos a ver qué nos dice ahora allí mismo, cerquita, ¿no? En el capítulo 15 del primer libro de Adán, que nos dice el verso 1, y dice: entonces Adán y Eva lloraron y se lamentaron tremendamente por lo que Elohim les había dicho, de que no volverían al paraíso hasta que el pacto de Elohim se cumpla, y sobre todo porque Elohim, dice, y sobre todo porque Elohim les dijo, ¿no?, que iba a ir y iba a morir por ellos. Entonces, miramos acá que ellos vienen, mis hermanos, y se dan cuenta de lo que está pasando. Adán y Eva, ellos se dan cuenta de lo que está pasando acá, que no es cualquier cosa que está pasando, es Jehová mismo que va a venir, que iba a venir a morir por todos. Y miramos acá entonces la divinidad del Mashiach. Miramos la divinidad de nuestro Mashiach Yehoshua. Qué tremendo, mis hermanos. Esto es algo que debemos nosotros de meditarlo. Debemos de meditar todo lo que estamos viendo, las escrituras que estamos viendo, del libro del primer libro de Adán. Debemos de meditar todo esto, mis queridos Ahim Behayot. Y bueno, y luego sigue el capítulo 24 que ya lo leí, ¿no? Que estaba diciéndoles que era el 14 a primera, ¿se acuerda? Bueno, ya lo leímos, capítulo 24, verso 1, verso 2 al verso 7. Y por último, pues viene el capítulo 49 que quiero leer, donde vamos a leer del verso 7 al 10. ¿Y qué dice? Del primer libro de Adán, dice: pero por misericordia hacia ti, no permití que la roca cayera sobre ustedes, sino que mandé que se formara con ella una cúpula para protegerlos. Y esta, oh Adán, es una señal de lo que será cuando yo venga en medio de tu descendencia y camine entre ellos. Hasatán hará que la gente se ponga en mi contra hasta la muerte. Luego una gran roca sellará mi sepultura y estaré dentro por 3 días y 3 noches. Pero al tercer día voy a resucitar y seré de salvación para ti y para toda tu descendencia que crea en mí. Y Adán le dijo: ¿no crees que puedas soportar 3 días y 3 noches dentro de esta roca? Y Elohim retiró su palabra de Adán. Ahí tenemos lo que nuestro Jehová le dijo otra vez. Jehová, Elohim, le estaba diciendo a Adán de los 3 días que iba a estar en la tumba, iba a resucitar cuando él viniera. ¿Y quién hizo esto? Otra vez miramos claramente que fue nuestro amado Yeshua, nuestro amado Yehoshua. Por eso Él es Yehoshua, que significa la salvación de Jehová, porque Él es Jehová mismo que vino a morir por nosotros. Y esto no lo entiende, mis hermanos, mucha gente, mucho pueblo, pero hoy usted lo está entendiendo. Él es Jehová. Miramos su divinidad acá, y el libro de Adán, el primer libro de Adán, lo está diciendo. Ahora que lo hemos visto en estos capítulos, el primer libro de Adán lo está diciendo, mis hermanos. Pero hay más que ver. Y es en otro libro mal llamado apócrifo, y es el libro de Melquisedec. El libro de Melquisedec también nos habla de la divinidad del Mashiach. Ya vio usted que el libro de Enoc pues lo presenta así como lo leímos
a grosso modo, ¿verdad? Que lo leímos, los textos que habla del Mashiach, lo presenta pues como el Hijo del Hombre, pero acá ya en el primer libro de Adán está más claro que es Jehová mismo que iba a venir y fue el que vino, ¿no? Y no entienden eso varios que no creen en la divinidad del Mashiach, que dicen que Yeshua es como un ser creado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya acá creo que el pensamiento de muchos está cambiando porque estamos demostrando por la Torá, por el Tanaj, por el Brit Hadasha y ahora por los libros mal llamados apócrifos, estamos demostrando de la divinidad de nuestro Mashiach Yehoshua. Y pues bueno, vamos a, para terminar, mirar qué nos dice el libro de Melquisedec respecto de todo esto que estamos viendo. El libro de Melquisedec, en lo que es la historia de Salem, en el capítulo 13, en el verso 9 al 10, nos dice de la siguiente manera, nos dice: al mirar hacia aquel que estaba sentado sobre el trono, Melquisedec se sorprendió al descubrir la figura de un hombre. Escuche, él estaba cubierto por un manto de lino fino, de una blancura sin igual, y tenía sobre la cabeza una corona formada por 7 coronas sobrepuestas, repletas de piedras preciosas. Al mirar hacia las manos que sustentaban el cetro, el hijo de Adonías, o sea, Melquisedec, se sorprendió al descubrir en ellas cicatrices de heridas semejantes a aquellas en sus manos. El ángel le afirmó ser el Mashiach, la manifestación visible del Eterno, el Elohim invisible. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que estamos leyendo! Le dice en el verso 10, le dice el ángel le afirmó ser el Mashiach. El ángel le afirmó que este personaje que estaba viendo era el Mashiach. Y escuche bien, la manifestación visible de el Eterno, el Elohim invisible, la manifestación visible de Jehová, el Elohim invisible. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que Yeshua es Jehová. Aquí no hay pérdida, mis hermanos. No hay pérdida alguna. Lo estamos leyendo del libro de Melquisedec en la historia de Salem en el capítulo 13, verso 9 al 10. Qué tremendo, mis hermanos. Aquí no hay pérdida. Aquí no hay pérdida. Y es que el ángel le estaba mostrando, y permitido por nuestro Jehová, todo lo que iba a acontecer con el Mashiach, con la venida del Mashiach, cómo iba a venir a la tierra, cómo se iba a hacer hombre, etcétera, etcétera. Porque Melquisedec sufrió, fue como un prototipo, ¿no?, de lo que le pasaría a nuestro Mashiach, Yehoshua. Y entonces, Melquisedec en la historia, para que usted no se vaya a perder qué es lo que se está hablando acá, es que en la historia, pues Melquisedec había sufrido parecido a lo que nuestro Mashiach iba a sufrir y no entendía por qué hasta que le fue explicado, le fue permitido que se le explicara por qué, ¿verdad? Había pasado eso, y es que él era como un prototipo de lo que iba a pasar, de lo que le iba a pasar a nuestro Mashiach, y por eso es que él había sufrido todo lo que sufrió. Y si usted lee el libro de Melquisedec se va a dar cuenta que sufrió un sufrimiento, valga la redundancia, parecido a lo que sufrió el Mashiach. Entonces él no entendía todo eso, pero le fue revelado y acá se le estaba explicando que él era como un prototipo, ¿no?, de lo que le iba a suceder al Mashiach, así que de ahí él se da cuenta entonces y ve que fue un gran privilegio todo lo que sufrió. Tremendo, tremendo. Pero miramos claramente, ¿no?, el ángel lo que le dijo en este verso 10 del capítulo 13, que el Mashiach era la manifestación visible de Jehová, el Elohim invisible. Qué maravillosa escritura, mis hermanos, en el libro de Melquisedec. Y para terminar, vamos a leer entonces ahora lo que dice el libro de Melquisedec también en el capítulo 5,
verso 6 al verso 11, y que nos dice, colocando en las manos de Adán el cuchillo, el Creador le dijo, el cordero morirá en lugar de vosotros. Adán debería sacrificarlo, y mire que Melquisedec está hablando de Adán también. Y acá ya no estamos en el primer libro de Adán, mire que el libro de Melquisedec está hablando de lo que le pasó a Adán, y no estamos en el libro de Adán, en ninguno de los libros de Adán, ni en el primero ni en el segundo, estamos en el libro de Melquisedec. Y escuche, y dice, colocando en las manos de Adán el cuchillo, el Creador le dijo, el cordero morirá en lugar de vosotros. Adán debería sacrificarlo. Asustada ante la orden de Elohim, la pareja en llanto se puso a clamar, Adón, el corderito no, él es inocente. Con expresión de justicia, el Eterno agregó, si él no muere, vosotros no podréis tener las vestiduras de las cuales hablé. Ante la insistencia del Creador, Adán, entonces, todo tembloroso, en un esfuerzo doloroso, clavó en el pecho del corderito, ¿no? Clavó en el pecho del corderito lo que fue el cuchillo, él lo clavó. Contemplando al corderito inerte sobre la hierba ensangrentada, la pareja elevó la voz y oró. Comenzaban a comprender la enormidad de su tragedia. Cuán terrible era la muerte, ella en su poder había apagado toda la luz de los ojos del inocente animal. Y esta fue, mis hermanos, la primera muerte, la de un corderito que simbolizaba, para que usted entienda, a nuestro amado Yahushua, que iba a ser sacrificado por todos nosotros. Inclinándose silente, sigue diciendo el verso 7, sobre el cuerpo inerte del cordero, el Eterno removió la piel revestida de blanca lana y con ella hizo túnicas para cubrir la desnudez de la pareja. Después de vestirlos, les preguntó con cariño, ¿vosotros entendisteis el sentido de todo esto? En profunda reflexión, entre sollozos de reconocimiento y gratitud, la pareja exclamó, Él murió en nuestro lugar para darnos sus vestiduras. Y sigue diciendo el verso 8, Adán y Eva, aunque habían comprendido aquella realidad física, estaban lejos de entender el significado de aquel acontecimiento. A ellos el Creador revelaría el misterio del divino amor con expresión de infinita misericordia. Elohim comenzó a revelar al ser humano el sentido de aquel doloroso sacrificio, diciendo, el inocente corderito que hoy padeció simboliza a un hombre, y escuche bien, que habrá de nacer. En sus ojos habrá la misma ternura, el mismo amor, revestido por una vida justa, como la blanca lana que cubría el cordero. Ese hombre crecerá como un renuevo sobre la tierra, no teniendo en las manos las ataduras del pecado. En su apariencia, ese hombre no traerá la pompa de un rey, por eso será despreciado por muchos. Será un hombre, dice el verso 9, de dolores. Escuche bien lo que está diciendo Jehová. Será un hombre de dolores, pues caerá sobre sí el peso de todas las provocaciones en su fidelidad al reino de la luz. Ese hombre luchará contra el enemigo usurpador, venciéndolo finalmente. Después de triunfar en sus luchas, tomará sobre sí la carga de vuestra condenación que le causará una terrible muerte. Él será traspasado por causa de vuestra rebelión y molido por vuestras iniquidades. Será oprimido y humillado, mas no abrirá su boca, como el corderito que hoy se encontró pacíficamente, sucumbiendo en la muerte. Él os concederá los méritos de su victoria. Envueltos por sus vestiduras de justicia, envueltos por sus vestiduras de justicia, estaréis libres de la condenación. Verso 10. La vida eterna alcanzaréis así, mediante el sacrificio de ese hombre justo que habrá de nacer. Adán y Eva, que en una mezcla de gratitud y dolor escucharon la revelación de tan grande salvación, indagaron reverentes al respecto de ese hombre especial que en su descendencia habría de surgir a fin de cumplir tan inmenso sacrificio. El Creador mirándolos, escuche bien lo que Jehová les dijo, mis hermanos, el Creador mirándolos tiernamente, movido por un amor que supera la misma muerte, los envolvió en un cariñoso abrazo y reveló, yo seré ese hombre. ¡Aleluya! Y Jehová mismo está diciendo, yo seré ese hombre. ¿Y quién fue el que vino? Otra vez, nuestro amado Yeshua. Así que Él es Jehová. Y sigue diciendo, sorprendidos ante la declaración del Eterno, Adán y Eva estuvieron inmóviles mientras que contemplaban su eterno semblante.
Qué tremendo, mis hermanos, comprendiendo el significado del tremendo sacrificio, dice el verso 11, se postraron a sus pies con lágrimas, clamaron: nosotros somos merecedores de la muerte, Jehová, mas tú eres inocente y no debes sufrir en nuestro lugar. Secándole las lágrimas, Jehová con ternura les habló: hijos míos, yo les amo con un eterno amor, yo moriré en lugar de vosotros. Ante esta confirmación, la pareja elevó la voz en una lamentación dolorosa. Decían: nosotros matamos al Creador, nosotros matamos al Creador. Mas Elohim, mas Jehová comenzó a consolar a la pareja con palabras de esperanza, diciendo: después de beber el cáliz de la eterna muerte, yo retomaré la vida y subiré a los Shamaim. Precioso, tremendo, revelador, que aquí no puedo decir más. Algo maravilloso, mis hermanos. Así que esta es prueba de que nuestro amado Yehoshua es Jehová. Ahí está lo que Jehová dijo en los libros de Enoch, lo que dijo, pues, que hemos visto hoy en los libros el primer libro de Adán y en el libro de Melquisedec, para mencionar algunas escrituras nada más. Pero ya el tiempo se nos fue y pues hemos demostrado hoy, yo creo que no queda duda, a través de los libros mal llamados apócrifos que fueron quitados por el rabinato del Tanaj, mis hermanos, hemos demostrado la divinidad del Mashiach. Espero que este tema pues haya sido de bendición en esta quinta parte, y estaremos en la última parte retomando pues este tema. En la última parte, mis hermanos, estaremos retomando este tema entonces, siguiendo con la divinidad del Mashiach. Así que qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que hemos visto. Así que muchas verajot a cada uno, muchas bendiciones, y pues espero que haya comprendido y quedado con ese gozo de saber de que nuestro amado Yehoshua es Jehová. No hay duda, a través de estos escritos que hemos visto hoy del primer libro de Adán y lo que es el libro de Melquisedec. Maravilloso, glorioso, y por eso damos un aleluya. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Muchas verajot para cada uno de ustedes, pues quien les habla, su Nelson Méndez, y los espero pues así, quien ha estado con ustedes, su Nelson Méndez, y pues los espero en la última parte de este bello tema, la divinidad del Mashiach. Así pues, muchas verajot y shalom, shalom, lehulam.